¿Qué pasaría si un acto de valentía pudiera cambiar para siempre la forma en que una ciudad entera ve a alguien que siempre despreciaron? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Mi nombre es Tlacaelel y durante 25 años he sido invisible para los habitantes de San Cristóbal de La Plata. No porque no me vean, mi estatura y mis rasgos indígenas son imposibles de ignorar, sino porque para ellos soy menos que el polvo que se adhiere a sus botas. Cada mañana bajo de las montañas donde vivo solo, con mi caballo pinto que encontré herido hace 3 años. Los comerciantes de la plaza me dan trabajo ocasional cargando sacos de maíz o llevando mensajes a las minas cercanas. Pagan poco, pero es suficiente para comprar frijoles, tortillas y ocasionalmente un trozo de carne seca. La ciudad de San Cristóbal de la Plata prospera gracias a las minas de plata que rodean el valle. Es 1847 y México aún se recupera de la guerra con los estadounidenses. Las heridas están frescas y los sentimientos antiextranjeros se extienden también hacia nosotros, los pueblos originarios. Somos vistos como reliquias de un pasado que prefieren olvidar. Don Evaristo Sandoval, el prefeito, es un hombre próspero que heredó las minas más ricas de su padre. Su familia llegó de España hace 2 generaciones y ahora controla gran parte del comercio local. Su mansión de adobe rosado se alza en el centro de la plaza, con sus ventanas de hierro forjado y su patio lleno de naranjos. Es un hombre de unos 50 años, con bigote cuidadosamente recortado y siempre vestido con trajes de lana fina, incluso bajo el sol implacable del desierto. Esta mañana, como tantas otras, esperaba en la plaza junto a otros trabajadores cuando escuché los gritos. Era temprano. El sol apenas asomaba sobre las montañas, tiñendo las casas de adobe de un color dorado suave. Los comerciantes comenzaban a abrir sus puestos, llenando el aire con el aroma de tortillas recién hechas y café hervido. ¡Bandidos! ¡Vienen por el sendero del norte!, gritaba un jinete que llegaba al galope, su caballo cubierto de espuma blanca por el esfuerzo. La plaza se transformó inmediatamente en un caos. Las mujeres corrían hacia sus casas, arrastrando a sus hijos. Los comerciantes cerraban precipitadamente sus puestos, guardando sus mercancías más valiosas. Los pocos soldados que mantenía la ciudad corrían hacia sus puestos, pero eran solo 6 hombres mal armados. En medio de esta confusión, vi a don Evaristo salir de la iglesia donde había estado en misa matutina. Vestía su traje negro de domingo y caminaba con esa dignidad que caracteriza a los hombres acostumbrados al poder. Pero algo estaba mal. Su carruaje no estaba esperándolo como de costumbre. «¡Don Evaristo!», gritó el capitán Rufino Herrera, el líder de los soldados locales. «Debe refugiarse inmediatamente, los bandidos están a menos de 1 milla». Pero el prefeito, con esa terquedad que a menudo acompaña a la riqueza, negó con la cabeza. «No voy a esconderme como un cobarde, esta es mi ciudad». Fue entonces cuando los vi. 1 docena de jinetes aparecieron en el extremo norte de la plaza, sus caballos levantando nubes de polvo. Llevaban sombreros anchos y cartucheras cruzadas sobre el pecho. Sus rifles brillaban bajo el sol matutino. Eran los hermanos Vázquez, bandidos que habían aterrorizado la región durante meses, robando caravanas de plata y atacando haciendas aisladas. Don Evaristo se dirigía hacia su casa cuando el líder de los bandidos, un hombre barbudo con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, levantó su rifle y apuntó directamente hacia él. Sin pensar, sin calcular las consecuencias, mis piernas comenzaron a moverse. Había algo en la forma en que el prefeito caminaba, no con miedo, sino con la dignidad de un hombre que había vivido toda su vida en esta tierra, que me impulsó hacia adelante. Corrí más rápido de lo que jamás había corrido, mis pies descalzos silenciosos sobre las piedras irregulares de la plaza. El bandido aún no había visto mi movimiento. Su atención estaba completamente fija en don Evaristo.
El disparo resonó como un trueno en el valle, pero para entonces ya había tacleado al prefeito, derribándolo justo cuando la bala pasó silbando por el lugar donde había estado su cabeza momentos antes. Caímos juntos, detrás de una fuente de piedra que decoraba el centro de la plaza, el agua salpicando sobre nuestras ropas. ¿Estás herido, don Evaristo?, pregunté, ayudándolo a incorporarse. Sus ojos, de un marrón profundo, me miraron con una expresión que nunca había visto dirigida hacia mí. No desprecio, no indiferencia, sino asombro. Y algo más que no pude identificar en ese momento. Tú, murmuró, tú me salvaste la vida. Los disparos continuaron a nuestro alrededor. Los soldados finalmente habían organizado una defensa, pero los bandidos tenían ventaja de posición y armamento. Sabía que necesitábamos llegar a un lugar más seguro. La iglesia, le dije, tiene paredes gruesas, pero cuando intentamos movernos, descubrimos que estábamos rodeados. Los hermanos Vázquez habían dividido a sus hombres y ahora controlaban todas las salidas de la plaza. Fue entonces cuando don Evaristo hizo algo completamente inesperado. Tomó mi mano. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su voz firme a pesar del peligro. Tlacaelel, señor. Tlacaelel, repitió, como si estuviera memorizando cada sílaba. Nunca olvidaré lo que acabas de hacer. En ese momento, rodeados por el peligro y unidos por circunstancias extraordinarias, algo cambió entre nosotros. Pero lo que no sabía era que este momento marcaría el inicio de una transformación que alteraría no solo nuestras vidas, sino el destino de toda San Cristóbal de la Plata. Los bandidos se acercaban y yo tenía que tomar una decisión que definiría todo lo que vendría después. Capítulo 2. Conozco una salida, le susurré a don Evaristo mientras las balas continuaban silbando sobre nuestras cabezas. Pero tendrás que confiar en mí. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en mi vida, un hombre como él, rico, poderoso, respetado, me miraba como si mis palabras tuvieran valor. Guíame, dijo sin vacilar. Durante mis años trabajando en la plaza, había observado cada rincón, cada callejón, cada pasaje secreto que los constructores coloniales habían creado siglos atrás. Había un túnel que conectaba la iglesia con la casa parroquial, diseñado originalmente para proteger a los sacerdotes durante los ataques apache. Nos arrastramos pegados al suelo hasta llegar a la base de la iglesia. Los bandidos estaban concentrados en el enfrentamiento con los soldados, lo que nos dio algunos minutos preciosos. Con las manos, aparté las piedras sueltas que cubrían la entrada del túnel, un conocimiento que había adquirido durante mis largos días de soledad, explorando cada rincón de la ciudad que me rechazaba. Por aquí, indiqué, ayudando a don Evaristo a entrar en el estrecho pasaje. El túnel era oscuro y húmedo, apenas lo suficientemente ancho para un hombre. Podía escuchar la respiración acelerada del prefeito detrás de mí mientras navegábamos por la oscuridad, guiándome únicamente por el conocimiento adquirido durante años de exploración solitaria. Emergimos en el sótano de la casa parroquial, donde el padre Macedonio guardaba los suministros de la iglesia. El anciano sacerdote, un hombre delgado con cabello blanco como la nieve, casi se desmaya al vernos aparecer de la nada. «Dios mío, don Evaristo, ¿qué?» «Los bandidos atacaron la plaza», explicó rápidamente el prefeito. «Este hombre me salvó la vida». El padre Macedonio me miró con la misma expresión de asombro que había visto en don Evaristo. Durante años yo había venido a la iglesia para las misas dominicales, sentándome siempre en la última fila, pero el padre apenas había dirigido su atención hacia mí, más allá de los saludos protocolarios. «Tlacaelel conoce pasajes que yo creía secretos», continuó don Evaristo. «Sin él estaría muerto». Subimos al piso principal de la casa parroquial, desde donde podíamos ver la plaza a través de las ventanas con postigos. El enfrentamiento continuaba, pero los soldados estaban perdiendo terreno.
Los hermanos Vázquez eran veteranos de muchas batallas, y su táctica era superior. «Necesitan ayuda», murmuré, observando cómo el capitán Herrera y sus hombres se replegaban hacia el ayuntamiento. «Son solo 6 soldados contra 12 bandidos», dijo el padre macedonio. «Es imposible». Pero yo conocía algo que ellos ignoraban. Durante mis caminatas nocturnas por las montañas, había descubierto los campamentos donde los hermanos Vázquez escondían sus caballos. También había observado sus patrones de ataque en otras poblaciones. Tenían una debilidad. Siempre dejaban una ruta de escape custodiada por solo 2 hombres. «¿Puedo ayudar?», dije, sorprendiéndome a mí mismo por la firmeza en mi voz. Don Evaristo se volvió hacia mí. «¿Cómo?», le expliqué mi plan. Conocía un sendero que bordeaba la plaza por el lado este. Oculto por las casas de adobe, podía llegar hasta donde estaban los caballos de los bandidos y espantarlos. Sin monturas tendrían que huir a pie, lo que daría ventaja a los soldados. «Es demasiado peligroso», protestó el padre macedonio. Pero don Evaristo puso su mano en mi hombro, un gesto que jamás había imaginado recibir de un hombre de su posición. «Si crees que puedes hacerlo», dijo, «confío en ti». Esas palabras resonaron en mi pecho de una manera que no había experimentado jamás. Durante toda mi vida había sido invisible, ignorado, despreciado, pero en este momento de crisis, un hombre poderoso e influyente confiaba en mí, en mi conocimiento, en mi capacidad. Me deslicé fuera de la casa parroquial usando una puerta trasera que daba a un callejón estrecho. El sol ya estaba alto y el calor comenzaba a volverse opresivo. Podía escuchar los disparos y los gritos desde la plaza mientras me movía silenciosamente por el laberinto de callejuelas que conocía como la palma de mi mano. Los caballos de los bandidos estaban atados en un pequeño corral improvisado detrás de la herrería abandonada, custodiados por 2 hombres que fumaban y conversaban casualmente, confiados en que su posición era segura. Esperé el momento adecuado. Cuando uno de los guardias se alejó para verificar algo, me acerqué silenciosamente. Los años viviendo en las montañas me habían enseñado a moverme sin hacer ruido, una habilidad que nunca pensé que sería tan valiosa. Con mi cuchillo corté las cuerdas que sujetaban a los caballos, mientras susurraba palabras en náhuatl que mi abuelo me había enseñado para calmar a los animales. Los caballos, nerviosos por el ruido de la batalla, estaban listos para huir. Cuando el guardia regresó y me vio, ya era demasiado tarde. Grité fuertemente y golpeé mis manos, espantando a todos los caballos a la vez. Los animales salieron en estampida, algunos corriendo hacia las montañas, otros dispersándose por las calles de la ciudad. «¡Los caballos!», gritó el guardia. «¡Se escaparon todos!». El efecto en la plaza fue inmediato. Los hermanos Vázquez, al darse cuenta de que habían perdido su medio de escape, comenzaron a retirarse precipitadamente. Sin caballos, sabían que no podrían huir fácilmente por el terreno montañoso que rodeaba la ciudad. El capitán Herrera y sus soldados aprovecharon la confusión para contraatacar. En menos de 1 hora, los bandidos supervivientes fueron capturados o habían huido a pie hacia las montañas, abandonando sus armas y la mayor parte de su botín. Cuando regresé a la casa parroquial, encontré a don Evaristo esperándome en la puerta. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y algo más profundo, una especie de respeto que jamás había visto dirigido hacia mí. «Lo lograste», dijo simplemente. «Los soldados hicieron el trabajo difícil», respondí, incómodo con la atención. «No», insistió. «Sin tu plan, sin tu conocimiento de la ciudad, todos habríamos estado perdidos». El padre macedonio se acercó, seguido por el capitán Herrera, quien aún llevaba su uniforme manchado de polvo y pólvora. «Este hombre», le dijo don Evaristo al capitán señalándome, «salvó no solo mi vida, sino toda la ciudad». Pero lo que sucedió a continuación me sorprendió más que todo lo anterior.
Don Evaristo se dirigió hacia la plaza, donde los ciudadanos comenzaban a emerger de sus escondites, y yo lo seguí, sin saber que este momento cambiaría completamente mi lugar en San Cristóbal de la Plata. Lo que no sabía era que alguien había estado observando todo desde la ventana de la mansión de los Sandoval, y que mi acto de heroísmo había capturado una atención que transformaría mi destino de maneras que jamás podría haber imaginado. Capítulo 3. La plaza de San Cristóbal de la Plata era un mar de rostros expectantes. Comerciantes, artesanos, mujeres con sus hijos, ancianos apoyados en bastones, todos habían salido de sus refugios y ahora se reunían alrededor de la fuente donde, apenas horas antes, las balas habían silbado peligrosamente cerca de nuestras cabezas. Don Evaristo caminó hacia el centro de la multitud y yo lo seguí, sintiéndome cada vez más incómodo con la atención. Estas mismas personas, que ahora me miraban con curiosidad, eran las que durante años habían apartado la vista cuando yo pasaba, las que susurraban comentarios despectivos sobre el indio solitario de las montañas. «Ciudadanos de San Cristóbal», gritó don Evaristo, su voz poderosa resonando contra las paredes de adobe. «Hoy hemos sido testigos de algo extraordinario». La multitud se acercó más, formando un círculo perfecto alrededor de nosotros. Pude ver rostros familiares: don Aurelio el panadero, doña Rosa la costurera, los hermanos Morales que manejaban la tienda de herramientas. Todos me conocían de vista, pero ninguno me había dirigido jamás más que un saludo frío y obligatorio. «Este hombre», continuó don Evaristo, poniendo su mano en mi hombro, «arriesgó su vida para salvar la mía. Y no solo eso, su conocimiento de nuestra ciudad y su valentía salvaron a todos nosotros». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Pude ver cómo algunos intercambiaban miradas de incredulidad. Era comprensible. Durante años yo había sido para ellos poco más que una sombra, alguien que existía en la periferia de sus vidas. «Tlacaelel», dijo don Evaristo, volviéndose hacia mí, «quiero que toda la ciudad sepa lo que hiciste hoy». Sentí el calor subir a mi rostro. Nunca había estado en el centro de tanta atención, y ciertamente nunca de manera positiva. Pero cuando levanté la vista, vi algo que me sorprendió profundamente. En el balcón de la mansión de los Sandoval, una joven mujer me observaba con una intensidad que me hizo tropezar ligeramente con mis palabras cuando don Evaristo me pidió que contara lo sucedido. Era Esperanza Sandoval, la hija del prefeito. Tenía tal vez 20 años, con cabello negro recogido en un elegante moño y vestida con un vestido azul claro que contrastaba hermosamente con su piel morena clara. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, grandes, expresivos y fijos en mí con una atención que jamás había recibido de una mujer de su clase social. Yo solo hice lo que cualquier persona habría hecho, logré decir, mi voz sonando extraña en el silencio expectante de la plaza. «No», intervino el capitán Herrera acercándose al grupo. «Lo que hiciste requirió valor, inteligencia y un conocimiento de esta ciudad que pocos poseen». La multitud comenzó a murmurar con aprobación. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. Siempre pensé que era extraño, pero tal vez... Mi esposo dice que conoce cada sendero en las montañas. ¿Quién lo habría pensado? Pero fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado. Esperanza Sandoval bajó de su balcón y caminó directamente hacia nosotros, abriéndose paso a través de la multitud, con la confianza que solo poseen aquellos acostumbrados a que les abran camino. «Padre», dijo llegando hasta donde estábamos, «creo que deberíamos invitar al señor Tlacaelel a cenar en nuestra casa esta noche». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el viento moviendo las hojas de los naranjos en el patio de la iglesia. Una invitación a cenar en la casa de los Sandoval era un honor reservado para dignatarios,
comerciantes importantes y funcionarios del gobierno. Jamás un indígena había cruzado esas puertas como invitado. Don Evaristo miró a su hija con sorpresa, pero luego sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Esperanza tiene razón, dijo. Es lo mínimo que podemos hacer. Bill, sentí como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Cenar en la mansión más elegante de la ciudad, sentarme a la mesa con la familia más poderosa de San Cristóbal, era algo tan lejos de mi realidad que por un momento pensé que había malentendido. Yo no sé si sería apropiado, murmuré, consciente de mi ropa simple, de mis manos callosas, de todo lo que me separaba de su mundo. Después de lo que hiciste hoy, dijo Esperanza, su voz clara y decidida, sería inapropiado no hacerlo. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento sentí algo que nunca había experimentado, una conexión inmediata, poderosa, que parecía comunicar más de lo que las palabras podrían expresar. Entonces está decidido, declaró don Evaristo. Esta noche, a las 7. La multitud comenzó a dispersarse gradualmente, pero pude escuchar sus conversaciones mientras se alejaban. Algunas voces expresaban aprobación, otras sorpresa, y algunas, tenía que admitirlo, desaprobación apenas disimulada. ¿Realmente van a invitar al indio a su mesa? Escuché susurrar a una mujer. Después de lo que hizo, se lo merece, respondió otra. Las cosas están cambiando demasiado rápido por aquí, murmuró un hombre mayor. Cuando la plaza finalmente se vació, me quedé solo con la familia Sandoval y el padre Macedonio. Era entonces cuando la magnitud de lo que había sucedido comenzó a asentarse realmente. Tlacaelel, dijo don Evaristo, hay algo que debo decirte. Lo que hiciste hoy no fue solo salvar la vida de un hombre. Salvaste el futuro de esta ciudad. No entendí completamente lo que quería decir, pero había algo en su tono que sugería que esta historia era mucho más compleja de lo que parecía en la superficie. Los hermanos Vázquez no estaban aquí solo para robar, continuó. Tenían información específica sobre nuestras operaciones mineras, sobre nuestros horarios de transporte de plata. Alguien les está proporcionando información desde adentro. Esperanza intercambió una mirada preocupada con su padre. ¿Crees que hay un traidor en la ciudad? Estoy seguro de ello, respondió don Evaristo. Y ahora, gracias a Tlacaelel, tenemos una oportunidad de descubrir quién es. Me miró directamente a los ojos. Te voy a pedir algo más, algo que va más allá del heroísmo que ya mostraste hoy. No tenía idea de lo que me iba a pedir, pero después de los eventos de esta mañana, sentía que mi vida había tomado un rumbo completamente nuevo. Por primera vez en años, me sentía verdaderamente vivo, verdaderamente necesario. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté. La sonrisa que intercambiaron don Evaristo y Esperanza contenía secretos que yo aún no podía imaginar, pero que estaba a punto de descubrir de la manera más inesperada. Capítulo 4. La tarde pasó como un sueño extraño, del cual no estaba seguro de querer despertar. Regresé a mi humilde refugio en las montañas para asearme y cambiarme de ropa, aunque mis opciones eran limitadas. Tenía solo 2 camisas de algodón, una blanca y una azul deslavada, ambas remendadas pero limpias. Elegí la blanca, la planché cuidadosamente con una piedra caliente y me peiné el cabello negro hacia atrás con agua del arroyo. Mientras me preparaba, mi mente no podía dejar de volver a la imagen de Esperanza Sandoval mirándome desde su balcón. Había algo en sus ojos, una inteligencia aguda, una curiosidad genuina, que me había impactado profundamente. Durante años, las pocas veces que las mujeres de la ciudad me habían mirado, había sido con desconfianza o desdén. Pero ella me había visto de una manera completamente diferente. A las 7 en punto, me presenté en la puerta principal de la mansión Sandoval.
Era un edificio imponente de 2 pisos, con gruesas paredes de adobe pintadas de rosa claro y ventanas protegidas por elegantes rejas de hierro forjado. El patio delantero estaba lleno de flores de bugambilia que creaban sombras moradas sobre el suelo de piedra. Un sirviente, un hombre mayor con cabello gris y uniforme impecable, me abrió la puerta. Su expresión era profesional, pero pude detectar un destello de sorpresa. Claramente, no estaba acostumbrado a recibir invitados como yo. «Señor Tlacaelel», dijo con cortesía formal, «la familia Sandoval lo está esperando en el comedor». Me condujo a través de un pasillo decorado con pinturas de paisajes mexicanos y muebles de madera oscura pulida. Las paredes estaban cubiertas de azulejos de Talavera en azul y blanco, y el suelo era de mármol fresco bajo mis pies descalzos. Había decidido no usar zapatos, prefiriendo la honestidad de mi condición a la pretensión de poseer algo que no tenía. El comedor era más elegante que cualquier habitación que hubiera visto jamás. Una gran mesa de madera de caoba ocupaba el centro, cubierta con un mantel de encaje blanco y decorada con candelabros de plata. Las sillas estaban tapizadas en terciopelo rojo, y las paredes exhibían retratos de antepasados de la familia Sandoval, todos vestidos con la formalidad de épocas pasadas. Don Evaristo se levantó cuando entré, seguido por una mujer elegante que reconocí como Doña Carmen, su esposa. Era una mujer de mediana edad con cabello castaño recogido en un elaborado peinado y vestida con un elegante vestido negro adornado con encaje. Sus joyas, collar de perlas, aretes de oro, anillos con piedras preciosas, brillaban suavemente bajo la luz de las velas. «Tlacaelel», dijo don Evaristo extendiéndome la mano, «me da mucho gusto recibirte en nuestra casa». Doña Carmen me sonrió con cortesía, aunque pude detectar cierta reserva en sus modales. No era hostilidad, sino más bien la incertidumbre natural de alguien que se encontraba en una situación social sin precedentes. «Es un honor conocer al hombre que salvó a mi esposo», dijo con elegancia. Pero fue cuando Esperanza entró al comedor que realmente perdí el aliento. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda que realzaba el color de sus ojos, y su cabello estaba arreglado con pequeñas flores blancas que le daban un aspecto casi etéreo. Cuando me sonrió, sentí como si el resto del mundo se hubiera desvanecido temporalmente. «Buenas noches, Tlacaelel», dijo, acercándose con esa gracia natural que parecía caracterizar cada uno de sus movimientos. «Buenas noches, señorita Esperanza», respondí, sintiendo torpeza en mi propia voz. La cena que siguió fue una experiencia completamente nueva para mí. Los platos, sopa de tortilla, mole poblano con pollo, arroz con azafrán, frijoles refritos con queso, eran más elaborados que cualquier comida que hubiera probado. Había vino tinto servido en copas de cristal que capturaban la luz de las velas, creando pequeños arcoíris en la mesa, pero más extraordinaria que la comida era la conversación. Por primera vez en mi vida, personas de la alta sociedad me preguntaban sobre mis opiniones, mis experiencias, mis conocimientos. «Cuéntanos sobre tu vida en las montañas», pidió Esperanza mientras el sirviente nos servía el segundo plato. «Debe ser muy diferente a la vida en la ciudad. Es más silenciosa», admití, «pero también más honesta. Las montañas no pretenden ser algo que no son». Don Evaristo se inclinó hacia adelante interesado. «¿Qué quieres decir con eso? En las montañas, si hay peligro, lo ves venir. Si hay una tormenta, las nubes te avisan. Si un animal es depredador, no trata de convencerte de que es inofensivo». Hice una pausa, dándome cuenta de que tal vez estaba siendo demasiado filosófico. «Supongo que he aprendido a leer las señales de la naturaleza». «Esa habilidad te sirvió bien hoy», observó doña Carmen. «Pudiste anticipar los movimientos de los bandidos». «Los hermanos Vázquez tienen patrones», expliqué.
He observado sus ataques en otras poblaciones durante los últimos meses. Siempre dejan la misma ruta de escape, siempre confían demasiado en sus caballos. Esperanza intercambió una mirada significativa con su padre. ¿Has estado siguiendo a los bandidos? No exactamente siguiendo, aclaré, pero cuando vives solo en las montañas, observas todo lo que se mueve por tu territorio. Los hermanos Vázquez han estado en esta región durante meses, preparándose para algo grande. Don Evaristo dejó su tenedor y me miró directamente. ¿Qué tipo de preparativos? Han estado cartografiando las rutas de las caravanas de plata, cronometrando los cambios de guardia en las minas, estudiando los horarios de los soldados. Hice una pausa, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea invisible. Y se han reunido con alguien de la ciudad en 3 ocasiones diferentes. El silencio que siguió fue tan intenso que pude escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina del comedor. ¿Puedes describir a esa persona?, preguntó don Evaristo, su voz cuidadosamente controlada. Era de noche, y siempre se reunían en el cañón del Águila, a unas 2 millas al norte, pero pude ver que era alguien bien vestido, alguien que montaba un caballo caro, y... Vacilé, no seguro de si debía continuar. ¿Y qué?, insistió Esperanza. Llevaba un anillo que brillaba mucho bajo la luna, un anillo grande, como los que usan los hombres importantes de la ciudad. Doña Carmen había palidecido notablemente. ¿Estás seguro de lo que viste? Completamente seguro. La última reunión fue hace 3 noches. Don Evaristo se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. Era evidente que esta información había confirmado sospechas que ya tenía. Tlacaelel, dijo finalmente, lo que me acabas de contar podría ser la clave para resolver un problema que ha plagado nuestra ciudad durante meses. ¿Qué tipo de problema? Esperanza se inclinó hacia adelante bajando la voz. Han desaparecido 3 caravanas de plata en los últimos 2 meses. Cada vez los bandidos sabían exactamente cuándo y por dónde iban a pasar. Y hoy, añadió don Evaristo, el ataque no fue aleatorio. Vinieron directamente a por mí, sabiendo que estaría saliendo de misa matutina a esa hora exacta. La magnitud de lo que estaban sugiriendo comenzó a asentarse en mi mente. No se trataba solo de bandidos oportunistas. Había una conspiración, y alguien de la élite de San Cristóbal estaba involucrado. ¿Por qué me están contando esto?, pregunté, aunque parte de mí ya sospechaba la respuesta. Porque, dijo don Evaristo regresando a su silla, necesitamos tu ayuda para identificar al traidor. Esperanza puso su mano suavemente sobre la mía, y el contacto envió una corriente eléctrica por todo mi brazo, y porque confiamos en ti. Era entonces cuando me di cuenta de que mi vida había cambiado de maneras que aún no podía comprender completamente. Pero también sentí una presión inmensa, el peso de las expectativas, la responsabilidad de estar a la altura de la confianza que me estaban depositando. ¿Qué necesitan que haga?, pregunté. La sonrisa que intercambiaron los 3 miembros de la familia contenía tanto esperanza como secretos, y yo estaba a punto de descubrir que mi nuevo papel en sus vidas sería mucho más complejo y peligroso de lo que jamás había imaginado. Capítulo 5. Queremos que trabajes para nosotros oficialmente, dijo don Evaristo sirviéndose más vino, como jefe de seguridad de nuestras operaciones mineras. Casi me atraganto con el mole. ¿Jefe de seguridad? Has demostrado conocimientos excepcionales sobre la región, habilidades de observación extraordinarias y un valor incuestionable, explicó doña Carmen. Pero más importante aún, sabemos que podemos confiar en ti. Esperanza se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con entusiasmo. Podrías vivir aquí, en la ciudad. Tendríamos que darte una casa, un salario, una posición respetable. La oferta era tan inesperada, tan completamente fuera de mi realidad, que por un momento no pude encontrar palabras. Toda mi vida había sido definida por mi condición de forastero, de marginado.
Y ahora me estaban ofreciendo no solo aceptación, sino una posición de autoridad y respeto. No sé qué decir, murmuré finalmente. Di que sí, dijo Esperanza simplemente, y la forma en que me miró hizo que mi corazón se acelerara de una manera que jamás había experimentado. Pero hay algo más, continuó don Evaristo, su tono volviéndose más serio. Esta posición te pondría en peligro real. Si hay realmente un traidor entre los líderes de la ciudad, trabajar para nosotros te convertiría en un objetivo. Y, añadió doña Carmen, habría resistencia social. No todos en San Cristóbal estarán cómodos viendo a alguien de tu origen en una posición de tal autoridad. La pausa antes de alguien de tu origen fue diplomática pero clara. Incluso en esta familia que me había acogido con generosidad, las realidades sociales de nuestro mundo no podían ignorarse completamente. Entiendo los riesgos, dije lentamente, pero necesito saber algo antes de decidir. ¿Qué?, preguntó don Evaristo. ¿Por qué están haciendo esto realmente? Salvar su vida esta mañana fue un acto impulsivo, pero esto es mucho más grande. ¿Por qué están dispuestos a cambiar las tradiciones sociales de su ciudad por alguien como yo? El silencio que siguió fue largo y pensativo. Finalmente, fue Esperanza quien habló. ¿Puedo ser completamente honesta? Asentí. Porque hemos estado viviendo en una burbuja, dijo, sus palabras rápidas y apasionadas. Durante años hemos funcionado con la misma gente, las mismas ideas, los mismos prejuicios. Y mira dónde nos ha llevado. Tenemos un traidor entre nosotros, nuestras caravanas están siendo atacadas y hasta esta mañana estábamos completamente ciegos a las amenazas que nos rodeaban. Don Evaristo asintió lentamente. Esperanza tiene razón. Necesitamos perspectivas frescas, alguien que vea lo que nosotros no podemos ver porque estamos demasiado inmersos en nuestro propio mundo. Y, añadió doña Carmen con una sonrisa sorprendentemente cálida, porque después de lo que hiciste hoy, sería criminal que continuaras viviendo marginado cuando claramente tienes tanto que ofrecer. Sus palabras me tocaron profundamente. Durante toda mi vida había asumido que mi lugar en el mundo estaba fijo, predeterminado por circunstancias fuera de mi control. Pero aquí estaba una familia poderosa ofreciéndome la oportunidad de redefinir completamente mi existencia. Acepto, dije, sorprendiéndome por la firmeza en mi propia voz. La sonrisa que iluminó el rostro de Esperanza fue como el amanecer después de una noche muy larga. Excelente, dijo don Evaristo, levantando su copa. Entonces brindemos por nuevos comienzos. Brindamos, y cuando nuestras copas se tocaron, sentí como si estuviera sellando no solo un acuerdo de trabajo, sino un destino completamente nuevo. Ahora, dijo don Evaristo, volviéndose hacia asuntos prácticos, necesitamos desarrollar una estrategia para identificar a nuestro traidor. Ya tengo algunas ideas, dije, pero primero necesito saber quiénes más están al tanto de los horarios de las caravanas y los detalles de seguridad. El capitán Herrera, obviamente, enumeró don Evaristo. Don Aurelio Vázquez, que maneja la logística de transporte, no tiene relación con los bandidos a pesar del apellido. El contador de la ciudad, don Patricio Mendoza, y don Sebastián Morales, que supervisa las operaciones mineras. ¿Alguien más? El padre Macedonio conoce los horarios porque bendice cada caravana antes de que parta, dijo doña Carmen. Y obviamente nosotros. ¿Y los sirvientes? Nuestro personal de casa es completamente confiable, dijo Esperanza. Han estado con nuestra familia durante años. Consideré la información. Necesito observar a cada uno de estos hombres en diferentes situaciones. Ver cómo reaccionan cuando se menciona información sensible, cómo se comportan cuando no saben que están siendo observados. ¿Cómo planeas hacer eso?, preguntó don Evaristo.
Durante los próximos días me haré visible en la ciudad. Oficialmente estaré aprendiendo mi nuevo trabajo, pero en realidad estaré estudiando a cada persona sospechosa. Es un buen plan, coincidió Esperanza. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si el traidor se da cuenta de que lo estamos investigando, podría huir, terminé. O algo peor. Exactamente. Fue entonces cuando doña Carmen hizo una sugerencia que cambió toda la dinámica de la conversación. «Creo que deberíamos organizar una fiesta», dijo casualmente. Todos la miramos con sorpresa. «¿Una fiesta?», preguntó don Evaristo. «Sí, una celebración en honor de Tlacaelel para agradecerle públicamente por salvar la ciudad. Invitaremos a todas las familias importantes, incluidos todos nuestros sospechosos». La brillantez del plan se hizo evidente inmediatamente. En un ambiente social relajado, con alcohol y conversación casual, la gente tiende a bajar sus defensas, observé. Y, añadió Esperanza con entusiasmo, podríamos crear oportunidades específicas para probar a cada sospechoso. Mencionar información falsa sobre futuras caravanas y ver quién muerde el anzuelo. Es arriesgado, murmuró don Evaristo. Si nos equivocamos, podríamos alertar al traidor. Pero si tenemos éxito, dije, podríamos resolver este problema de una vez por todas. Esperanza puso su mano nuevamente sobre la mía, un gesto que estaba comenzando a sentirse natural a pesar de su impropiedad social. Entonces, está decidido. Organizaremos la fiesta para pasado mañana. Eso nos da tiempo suficiente para preparar nuestro plan. Mientras la velada llegaba a su fin, me di cuenta de que en el espacio de un solo día, mi vida había dado un giro de 180 grados. Por la mañana había sido un marginado solitario. Por la noche era el jefe de seguridad de la familia más poderosa de la ciudad, sentado en su mesa, planeando estrategias complejas. Pero más que eso, estaba desarrollando sentimientos por Esperanza que eran tanto emocionantes como aterrorizantes. Cada sonrisa que me dirigía, cada momento en que nuestras manos se tocaban accidentalmente, cada vez que sus ojos se encontraban con los míos durante la conversación, sentía como si estuviera descubriendo una parte de mí mismo que no sabía que existía. Cuando finalmente me levanté para irme, don Evaristo me acompañó hasta la puerta. «Tlacaelel», dijo. «Hay algo más que necesitas saber antes de comprometerte completamente con este plan». Su tono había cambiado, volviéndose más serio, casi sombrío. «¿Qué es?» «El traidor no está actuando solo. Tenemos razones para creer que está conectado con algo mucho más grande que simples robos de caravanas. Más grande como... Creemos que puede estar relacionado con los intentos de desestabilizar el gobierno mexicano en esta región. Si estamos en lo cierto, no estamos tratando solo con un ladrón, sino con alguien involucrado en conspiración política». El peso de esta revelación me golpeó como un rayo. No estaba simplemente ayudando a atrapar a un criminal común. Potencialmente estaba entrando en un mundo de intriga política que podría tener ramificaciones mucho más allá de San Cristóbal de la Plata. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Porque queríamos darte la oportunidad de retractarte si la realidad te parecía demasiado peligrosa. Miré hacia atrás, hacia el comedor donde Esperanza y su madre aún estaban conversando, sus voces suaves mezclándose con el tintineo suave de los platos de porcelana. «Estoy dentro», dije finalmente. «Completamente dentro». La sonrisa de don Evaristo mezcló alivio con preocupación, y cuando cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia las montañas bajo las estrellas, sabía que había cruzado un punto de no retorno que cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 6. Los 2 días siguientes pasaron en un torbellino de actividad que me dejó mareado por la velocidad del cambio en mi vida. Por las mañanas, don Evaristo me llevaba a recorrer las minas de plata, explicándome las operaciones, presentándome a los trabajadores y supervisores y discutiendo conmigo los puntos vulnerables en la seguridad.
Las minas eran un mundo completamente nuevo para mí. Túneles que se extendían profundamente en las entrañas de las montañas, iluminados por antorchas que creaban sombras danzantes en las paredes de roca. El aire era pesado, lleno del aroma a tierra húmeda y metal, y el sonido constante de picos golpeando contra la piedra resonaba como un latido gigante. Los trabajadores, en su mayoría hombres indígenas como yo, aunque también algunos mestizos, me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto cauteloso. Palabra de mi heroísmo se había extendido rápidamente, pero mi nueva posición creaba una situación extraña. Era uno de ellos por origen, pero ahora representaba a la administración. Es extraño, ¿verdad?, me dijo Joaquín, un minero mayor con cabello blanco y manos como cuero curtido. Ver a uno de nosotros del otro lado. No estoy del otro lado, le respondí mientras observábamos a los hombres cargar vagonetas con mineral de plata. Estoy tratando de proteger los empleos de todos nosotros. Esperemos que sea cierto, murmuró, pero su tono no era hostil, sino más bien esperanzado. Por las tardes, regresaba a la mansión de los Sandoval para revisar los planes de la fiesta con Esperanza. Estos momentos se habían convertido en los más preciados de mi día. Nos sentábamos en el jardín trasero, rodeados por el aroma de jazmines y rosas, discutiendo estrategias que eran tanto profesionales como profundamente personales. Creo que deberíamos empezar con don Patricio, sugirió Esperanza mientras revisábamos la lista de invitados. Es el más nervioso de los sospechosos. Si vamos a obtener una reacción, será de él. ¿Qué sabes de su situación financiera?, pregunté. Oficialmente le va bien, pero mi padre mencionó que ha estado preguntando sobre adelantos en su salario. Eso podría ser una motivación. Mientras hablábamos, me di cuenta de que Esperanza tenía una mente extraordinariamente aguda para la estrategia. No era simplemente una hija de familia rica con buena educación, era genuinamente inteligente, observadora, y tenía una comprensión intuitiva de la naturaleza humana que rivalizaba con la mía. ¿Dónde aprendiste a pensar así?, le pregunté durante una pausa en nuestra conversación. Mi padre me ha estado preparando para ayudar con los negocios familiares desde que era niña, explicó. Dice que las mujeres ven cosas que los hombres pasan por alto. ¿Y qué ves cuando me miras a mí? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, más íntima y directa de lo que había planeado. Esperanza se ruborizó ligeramente, pero sostuvo mi mirada. Veo a un hombre que ha estado subestimado toda su vida, dijo suavemente, y veo a alguien que está descubriendo recién lo poderoso que realmente es. Sus palabras me impactaron profundamente. Durante años había definido mi identidad en términos de lo que no era, lo que no tenía, lo que no podía ser, pero Esperanza me veía de una manera completamente diferente. Y yo, dije encontrando valor que no sabía que poseía, veo a una mujer que es mucho más de lo que esta sociedad le permite ser. Nos quedamos mirando por un momento que se extendió más allá de lo apropiado socialmente, cargado de posibilidades no expresadas y sentimientos que apenas comenzábamos a entender. Tlacaelel, murmuró, hay algo que necesitas saber sobre mí. ¿Qué? No soy exactamente lo que parezco. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, doña Carmen apareció en el jardín, interrumpiendo el momento. Esperanza, querida, necesitamos revisar los arreglos florales para mañana. Esperanza me miró con una expresión que contenía una disculpa y una promesa de continuar la conversación más tarde. La noche antes de la fiesta, no pude dormir. Mi nueva casa, una pequeña pero elegante construcción de adobe que don Evaristo había mandado preparar para mí cerca de la plaza, se sentía extraña, demasiado cómoda, demasiado refinada para alguien acostumbrado a las cuevas de las montañas. Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando hacia la mansión de los Sandoval, donde las luces aún brillaban en varias habitaciones.
¿Estaría Esperanza también despierta, pensando en la conversación inconclusa que habíamos tenido? Fue entonces cuando vi la figura, un hombre a caballo, moviéndose sigilosamente por la calle que pasaba detrás de la mansión. Algo en su postura, en la forma cuidadosa en que se movía, activó todos mis instintos de alerta. Me vestí rápidamente y salí de la casa, siguiendo al jinete a distancia. Mis años en las montañas me habían enseñado a moverme sin ser detectado, y pude mantenerme cerca sin ser visto. El hombre se dirigió directamente hacia las afueras de la ciudad, hacia el cañón del Águila donde yo había observado las reuniones secretas anteriores. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Estaba presenciando otra reunión entre el traidor y los bandidos? Me acerqué lo suficiente para ver al hombre desmontarse cerca de una gran roca que sobresalía del lado del cañón. La luna estaba brillante esa noche, y pude distinguir claramente su perfil cuando se volvió para revisar si había sido seguido. El shock casi me hace gritar en voz alta. Era don Sebastián Morales, el supervisor de las operaciones mineras. Un hombre que había conocido toda mi vida, que había sido invitado a cenar en la mesa de los Sandoval innumerables veces, que tenía la confianza total de don Evaristo. Esperó casi una hora antes de que apareciera el segundo jinete. Cuando lo hizo, reconocí inmediatamente la silueta. Era uno de los hermanos Vázquez que habían escapado durante el ataque a la plaza. No pude escuchar su conversación desde mi posición, pero pude ver a don Sebastián entregar algo al bandido, un paquete pequeño que brilló brevemente bajo la luz de la luna. A cambio, recibió lo que parecía ser una bolsa de dinero. La reunión duró menos de 10 minutos. Don Sebastián regresó hacia la ciudad, mientras el bandido se dirigió hacia las montañas del norte. Cuando finalmente regresé a mi casa, mi mente estaba corriendo. Había identificado al traidor, pero ahora enfrentaba un dilema terrible. Don Sebastián estaría en la fiesta mañana por la noche, actuando como el respetable ciudadano que había pretendido ser durante años. ¿Cómo debía manejar esta información? Peor aún, ¿qué secretos había revelado ya? ¿Qué planes tenían los bandidos para la fiesta misma? Mientras me preparaba para unas pocas horas de sueño inquieto, me di cuenta de que la fiesta de mañana no sería simplemente una investigación social. Podría convertirse en una trampa mortal para todos los que asistieran. Y Esperanza estaría allí, en el centro de todo, sin saber que el peligro no vendría de fuera, sino de alguien en quien su familia había confiado durante años. Capítulo 7. La noche de la fiesta llegó con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La mansión de los Sandoval había sido transformada en un espectáculo de elegancia que rivalizaba con cualquier celebración que la ciudad hubiera visto jamás. Faroles de papel japonés colgaban de los árboles del patio, creando un resplandor dorado que bañaba a los invitados en una luz casi mágica. El aroma de flores frescas, rosas, jazmines y gardenias se mezclaba con el de los platillos exquisitos que los cocineros habían preparado durante días. Yo llegué temprano, vestido con el traje nuevo que don Evaristo había mandado hacer especialmente para mí. Era de lana negra fina, con chaleco de seda gris y una corbata que me había tomado varios intentos atar correctamente. Por primera vez en mi vida me veía como alguien que pertenecía a este mundo de privilegio y refinamiento, pero bajo la elegante fachada mis nervios estaban tensos como cuerdas de guitarra. Sabía que don Sebastián Morales llegaría esa noche actuando como el ciudadano respetable que había fingido ser durante años, mientras que yo cargaba con el peso de su traición. Peor aún, no sabía qué planes tenían él y los bandidos para esta misma fiesta. Esperanza me encontró en el jardín, donde yo estaba revisando discretamente las posibles rutas de escape y los puntos vulnerables de la propiedad. Llevaba un vestido de seda azul marino que hacía que sus ojos brillaran como estrellas, y su cabello estaba arreglado con pequeñas perlas que capturaban la luz de los faroles.
«Estás nervioso», observó, acercándose a mí con esa gracia fluida que tanto admiraba. «Tengo razones para estarlo», murmuré, manteniendo mi voz baja para que no pudieran escucharnos los otros invitados que comenzaban a llegar. «¿Qué descubriste?». Le conté sobre mi observación de la reunión secreta, sobre ver a don Sebastián entregar información a los bandidos sobre el intercambio de dinero y documentos. Mientras hablaba, vi cómo su expresión se transformaba de sorpresa a preocupación y finalmente a una determinación feroz. «Tenemos que decirle a papá inmediatamente», dijo. «Ya lo hice, esta mañana temprano. Hemos desarrollado un plan». «¿Qué tipo de plan?». «Vamos a enfrentarlo públicamente durante la fiesta, pero primero necesitamos tenderle una trampa para que se incrimine a sí mismo». Esperanza asintió, pero pude ver algo más en sus ojos, una preocupación que iba más allá de la situación inmediata. «Tlacaelel», dijo, tomando mi mano, «hay algo que necesito decirte antes de que todo esto comience». «¿Qué?». «Sobre lo que dije ayer, sobre no ser exactamente lo que parezco». Antes de que pudiera continuar, don Evaristo se acercó a nosotros, vestido con su mejor traje de gala y portando una expresión que mezclaba determinación con ansiedad. «Ya llegó», murmuró. «Don Sebastián acaba de entrar». Miré hacia la entrada del patio y lo vi, don Sebastián Morales, actuando perfectamente su papel de ciudadano respetable. Saludaba a otros invitados con la misma cordialidad de siempre, bromeaba con el padre macedonio y hasta había traído un regalo elegantemente envuelto para los anfitriones. «Recuerden el plan», dijo don Evaristo. «Esperanza mencionará casualmente la información falsa sobre la próxima caravana. Tlacaelel observará su reacción, y yo estaré listo para actuar según sea necesario». La primera hora de la fiesta transcurrió con una normalidad tensa. Los invitados comían, bebían y conversaban, ajenos al drama que se desarrollaba entre nosotros. Yo circulaba entre los grupos, sonriendo y aceptando felicitaciones por mi heroísmo, mientras mantenía un ojo constante en don Sebastián. Fue aproximadamente a las 9 cuando Esperanza implementó su parte del plan. Se acercó a un grupo que incluía a don Sebastián, al capitán Herrera y a varios otros hombres prominentes de la ciudad. «Papá está tan agradecido por el aumento en la seguridad», dijo casualmente, refiriéndose a mi nuevo puesto. «Especialmente con la caravana grande que sale el próximo martes por la ruta del norte». Era información completamente falsa. No había ninguna caravana programada para el martes, y ciertamente no por la ruta del norte, pero don Sebastián no sabía eso. Vi su reacción desde el otro lado del patio, un destello momentáneo de interés intenso, seguido por preguntas aparentemente casuales sobre los detalles de la caravana. Esperanza manejó la situación brillantemente, proporcionando información específica pero falsa que cualquier traidor intentaría transmitir a sus colaboradores. «¿Cuántos guardias?», preguntó don Sebastián. «Solo los usuales», respondió Esperanza. «Papá dice que con Tlacaelel supervisando la seguridad no necesitamos refuerzos adicionales». Era la trampa perfecta. Si don Sebastián era inocente, la información no significaría nada para él. Pero si era culpable, no podría resistir la tentación de transmitir estos detalles a los bandidos. No tuve que esperar mucho. Aproximadamente una hora después, vi a don Sebastián excusarse discretamente de la fiesta. Se dirigió hacia los establos, donde había dejado su caballo, con la clara intención de salir sin ser detectado. Le hice una señal a don Evaristo, quien inmediatamente comenzó a implementar la segunda parte de nuestro plan. «¡Amigos!», gritó, llamando la atención de todos los invitados. «Antes de que la noche termine, quiero hacer un anuncio especial». La multitud se reunió alrededor de él, copas de vino en la mano, rostros sonrientes y expectantes. Don Sebastián se detuvo cerca de la puerta, atrapado entre su deseo de escapar y la imposibilidad social de irse durante un anuncio del anfitrión.
Como todos saben, continuó don Evaristo, nuestro querido amigo Tlacaelel salvó no solo mi vida, sino la seguridad de toda nuestra ciudad. Pero lo que muchos de ustedes no saben es que también nos ayudó a descubrir algo terrible. Un murmullo de curiosidad recorrió la multitud. Pude ver cómo don Sebastián se ponía visiblemente tenso. Hemos descubierto que alguien entre nosotros, alguien en quien confiábamos, ha estado proporcionando información a los bandidos que han atacado nuestras caravanas. El silencio que siguió fue absoluto. Pude escuchar el sonido de las hojas moviéndose en el viento nocturno, el crujido de las antorchas, el latido de mi propio corazón. ¿Quién?, preguntó finalmente el capitán Herrera. Don Evaristo me miró y yo tomé un paso hacia adelante. Era mi momento, el momento en que tendría que acusar públicamente a un hombre respetado de la comunidad, basándome en lo que había observado. Anoche observé una reunión secreta en el Cañón del Águila, dije, mi voz resonando claramente en el silencio. Vi a uno de nuestros ciudadanos más confiables entregar información a los bandidos a cambio de dinero. ¿Quién era?, demandó doña Carmen. Don Sebastián Morales. La explosión de voces que siguió fue inmediata. Gritos de shock, negaciones, demandas de pruebas. Pero todas las voces se silenciaron cuando don Sebastián, en lugar de negar las acusaciones, comenzó a correr hacia la salida. «¡Deténganlo!», gritó el capitán Herrera, pero yo ya estaba en movimiento. Años de vida en las montañas habían desarrollado en mí una velocidad y agilidad que ningún hombre de ciudad podía igualar. Alcancé a don Sebastián antes de que pudiera llegar a su caballo, derribándolo con un tackle que lo envió rodando por el suelo de tierra. «¡Maldito indio!», gruñó, tratando de alcanzar la pistola que llevaba en su cinturón. Pero el capitán Herrera y dos de sus hombres ya habían llegado, inmovilizándolo antes de que pudiera defenderse. «¿Por qué?», preguntó don Evaristo, su voz llena de dolor genuino. «¿Por qué traicionaste a tu propia ciudad?». Don Sebastián, con la camisa desgarrada y tierra en el rostro, finalmente reveló la verdad que había estado ocultando. «Porque ustedes nunca vieron lo que realmente estaba pasando», escupió. «Las minas están agotándose. En 2 años, tal vez 3, San Cristóbal será una ciudad fantasma. Pero ustedes, los ricos, se quedarán con su dinero y se irán a vivir a la capital. ¿Qué pasará con el resto de nosotros?». «Así que decidiste acelerar el proceso», observé. «Los bandidos me ofrecieron una oportunidad de asegurar mi futuro antes de que todo colapsara. No fue nada personal». «¿Nada personal?», rugió don Evaristo. «Casi me matan». «Ese no era el plan», murmuró don Sebastián. «Solo querían el dinero de las caravanas. El ataque a ti fue improvisado». El capitán Herrera lo levantó del suelo y lo esposó. «Don Sebastián Morales queda arrestado por traición, conspiración y complicidad en robo armado». Mientras se lo llevaban, la multitud de invitados se dispersó gradualmente, procesando los eventos dramáticos que habían presenciado. Pero yo apenas noté su partida. Mi atención estaba completamente fija en Esperanza, que se acercaba a mí con una expresión que mezclaba alivio, orgullo y algo más profundo. «Lo lograste», dijo, deteniéndose frente a mí. «Resolviste el misterio, capturaste al traidor y salvaste a la ciudad». «Lo logramos», corregí. «Tu plan funcionó perfectamente». «Tlacaelel», dijo tomando mis manos en las suyas, «hay algo que necesito decirte, algo que debería haber dicho hace días». «¿Qué?». Cuando dije que no era exactamente lo que parecía, me refería a esto. Yo no soy solo la hija de don Evaristo. Soy su socia completa en todos los negocios familiares. Manejo la mitad de las operaciones mineras, superviso las inversiones y tomo decisiones que afectan a cientos de empleados. Me miró directamente a los ojos. «Y he estado esperando durante años por alguien como tú». «¿Alguien como yo?». «Alguien que vea más allá de las apariencias. Alguien que entienda que el valor real de una persona no tiene nada que ver con su origen o su posición social».
alguien que pueda ser un verdadero socio en todos los aspectos de la vida. Sus palabras me impactaron como un rayo. No solo me estaba revelando su verdadera posición en la familia, sino que estaba sugiriendo algo que jamás había atrevido a esperar. Esperanza, murmuré. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que quiero que te quedes, no solo como jefe de seguridad, sino como parte permanente de esta familia, como mi esposo, si me quieres. El mundo se detuvo completamente. Durante toda mi vida, había asumido que mi destino era la soledad, la marginalidad, la invisibilidad. Pero esta mujer extraordinaria, inteligente, poderosa, hermosa, me estaba ofreciendo no solo amor, sino una asociación verdadera en una nueva vida. Esperanza, dije, mi voz apenas un susurro. He estado enamorado de ti desde el momento en que te vi en el balcón. Su sonrisa iluminó toda la noche. Entonces, ¿es eso un sí? Es un sí a todo, respondí, tomándola en mis brazos. A ti, a esta vida, a este futuro que jamás pensé que podría tener. Cuando nos besamos bajo los faroles de papel y las estrellas, sentí como si toda mi vida anterior hubiera sido simplemente una preparación para este momento. El indio rechazado y solitario había desaparecido para siempre, reemplazado por un hombre que había encontrado no solo aceptación, sino amor, propósito y un lugar verdadero en el mundo. 6 meses después, Esperanza y yo nos casamos en una ceremonia que transformó las tradiciones sociales de San Cristóbal de la Plata para siempre. Nuestro matrimonio no solo unió a 2 personas que se amaban profundamente, sino que simbolizó una nueva era de inclusión y cambio social en nuestra ciudad. Juntos revolucionamos las operaciones mineras, implementamos medidas de seguridad que eliminaron completamente los ataques de bandidos y establecimos programas que mejoraron las vidas de todos los trabajadores independientemente de su origen étnico. Pero más importante que todo eso, encontré algo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Un lugar donde pertenecía, una persona que me amaba exactamente como era, y la oportunidad de ser no solo el hombre que había sido, sino el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. La ciudad que una vez me había rechazado ahora me celebraba, pero más significativo aún, yo había aprendido a celebrarme a mí mismo, porque a veces todo lo que necesitas es una oportunidad para demostrar tu valor, y alguien dispuesto a ver más allá de las apariencias para reconocer el corazón que late dentro de ti. Y mientras Esperanza y yo construíamos nuestra nueva vida juntos, sabía que mi historia de redención no era solo mía. Era una prueba de que el amor verdadero y la aceptación pueden transformar no solo individuos, sino comunidades enteras, creando un futuro más brillante y más inclusivo para todos. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de redención. ¿Qué te pareció el final? ¿Esperabas que Tlacaelel y Esperanza terminaran juntos? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta historia y no olvides suscribirte al canal para más aventuras épicas del Viejo Oeste.